Saludos a todos. Hoy nos adentramos en una historia donde la fama no brilla como un escenario, sino que pesa como un muro blanco, alto, silencioso. Y dentro de ese silencio vive una de las figuras más reconocibles, adoradas y al mismo tiempo más debatidas de la cultura española, Isabel Pantoja. Pero esta no es la historia que España ha repetido durante décadas, no es la de la viuda eterna, ni la de la artista que convirtió el dolor en himno nacional. Es la historia de lo que ocurre cuando una vida entera se construye entre el amor, el miedo y la necesidad de proteger un legado que con el tiempo empieza a devorar a quienes lo custodian. Porque hay casas que no solo guardan recuerdos, hay casas que los retienen. Y en ese punto exacto se levanta Cantora, no como una finca, sino como un sistema cerrado de emociones, silencios y decisiones que, con los años, dejaron de pertenecer a una familia para convertirse en una estructura casi impenetrable. Dentro de ese universo, la imagen pública de Isabel fue siempre impecable. La España emocional la convirtió en símbolo, la mujer que lloraba en escena, la voz que parecía contener la tristeza de todo un país, la viuda que transformó la pérdida en arte. Pero lo que el público veía como entrega artística, en la intimidad comenzó a tomar otra forma, la de una identidad que debía protegerse a cualquier precio. Y ese precio no siempre se paga con dinero. A veces se paga con vínculos, con confianza, con hijos. El gran punto de ruptura no llegó de forma inmediata. No fue un estallido, sino una acumulación lenta de decisiones, de gestos administrativos, de silencios familiares que fueron creciendo hasta ocupar más espacio que las palabras. En el centro de todo estaba una herencia que nunca dejó de ser emocional antes que material. Los objetos de Francisco Rivera Paquirri no eran simples pertenencias, eran símbolos, fragmentos de una historia convertida en mito nacional. Y en torno a esos objetos se empezó a formar una tensión invisible entre lo que pertenecía a la memoria pública y lo que pertenecía a la memoria familiar. Pero cuando la memoria se vuelve propiedad, el duelo deja de ser íntimo. Se vuelve disputa. Y en Cantora, esa disputa no se expresó de forma abierta desde el principio. Se expresó en puertas cerradas, en habitaciones a las que no se accedía, en explicaciones incompletas, en versiones que convivían sin tocarse. Lo inquietante no era solo lo que se decía, sino lo que no podía preguntarse. Porque en ese tipo de entornos familiares, el verdadero control no necesita gritar. Le basta con establecer qué temas no existen. Y durante años, esa lógica funcionó, hasta que dejó de funcionar. El momento que muchos identifican como punto de quiebre no es simplemente una revelación material, sino un choque emocional. Cuando un hijo entra en un espacio que había sido presentado como inaccesible, no solo descubre objetos, descubre la distancia entre la historia que le contaron y la realidad que estuvo detrás de esa historia. Y esa distancia, cuando se abre, no se cierra fácilmente. En ese instante, la figura de la madre deja de ser solo pública, se vuelve compleja, humana, contradictoria, porque el mismo entorno que había construido a Isabel como mito, también había construido alrededor de ella una estructura de protección absoluta. Todo lo que podía amenazar la imagen debía ser contenido. Todo lo que podía alterar el relato debía ser gestionado. Y cuando una vida se organiza alrededor del control del relato, la frontera entre protección y encierro se vuelve difusa. No es una cuestión de intención simple, es una dinámica emocional. La presión de la fama, la vigilancia constante de los medios, la necesidad de sostener una narrativa coherente durante décadas. Todo eso puede transformar incluso las decisiones más íntimas en estrategias defensivas. Y en ese tipo de estrategias, las emociones de los más cercanos pueden quedar en segundo plano, sin que nadie lo decida de forma consciente. Pero el impacto es real, especialmente en un hijo que crece dentro de un entorno donde el apellido pesa más que la identidad individual. Kiko Rivera no creció únicamente como hijo de una figura pública. Creció como parte de un relato nacional, y eso implica algo que rara vez se menciona con claridad.
Cuando una familia se convierte en mito mediático, la infancia deja de ser privada. Todo gesto se interpreta. Todo silencio se llena de significado. Toda ausencia se justifica con razones externas. Y en ese proceso, la experiencia emocional del niño puede quedar desplazada por la necesidad de mantener la coherencia del mito. Afuera, España veía una historia de homenaje, de luto y de dignidad. Adentro, la vivencia podía ser mucho más fragmentada. Afecto intermitente, presión constante y una sensación progresiva de no pertenecer del todo a uno mismo. No porque falte amor necesariamente, sino porque el amor está mediado por demasiadas capas: la imagen pública, la responsabilidad familiar, las obligaciones económicas, las expectativas sociales. Y cuando todo eso se mezcla, la comunicación emocional directa se vuelve difícil. Lo que se dice no siempre coincide con lo que se siente, y lo que se siente no siempre encuentra espacio para expresarse. En ese contexto, la relación con la herencia de Paquirri deja de ser solo una cuestión legal. Se convierte en un campo simbólico. Los objetos, los trajes, los recuerdos dejan de ser cosas, se convierten en pruebas de pertenencia, en formas de validar una narrativa familiar. Y cuando algo se convierte en prueba, deja de ser compartido. Se protege, se retiene, se defiende. El problema es que esa defensa prolongada genera un efecto secundario inevitable: el desgaste de la confianza. Y cuando la confianza se erosiona dentro de una familia, no lo hace de golpe, lo hace a través de interpretaciones distintas de los mismos hechos, de versiones incompatibles de la misma historia, de silencios que se acumulan sin resolución, hasta que un día la conversación ya no es posible sin confrontación. Y la casa deja de ser casa, se convierte en escenario de interpretación. En paralelo, el propio Kiko atraviesa su propio descenso emocional, no como una anécdota de exceso, sino como una consecuencia de un entorno donde el afecto no siempre estuvo disponible de forma estable. La fama temprana, el acceso al dinero, la ausencia del padre, la presión del apellido, todo eso crea un vacío difícil de nombrar. Y ese vacío, en muchos casos, busca salidas rápidas pero destructivas. No porque falte conciencia, sino porque falta contención. El problema no es solo lo que ocurre en el exterior, sino lo que no ocurre en el interior. Conversaciones pendientes, acompañamiento emocional insuficiente y una dificultad constante para separar la persona del personaje. En una familia mediática, incluso el dolor se vuelve público antes de ser procesado, y eso altera profundamente la forma en que se vive. Porque no hay tiempo para digerir, solo para responder, solo para sostener, solo para seguir. Y es ahí donde la historia adquiere su dimensión más incómoda. No hay villanos simples, hay sistemas emocionales complejos donde cada decisión intenta resolver un problema distinto. Proteger el legado, mantener la estabilidad económica, preservar la imagen pública, evitar el escándalo, sostener a la familia. Pero en ese intento de sostenerlo todo, algo inevitablemente se rompe. Y lo roto no siempre es visible. A veces es la forma en que un hijo mira a su madre sin entender del todo en qué momento dejaron de hablar el mismo idioma emocional. A veces es la forma en que una madre sostiene una estructura familiar creyendo que está protegiendo, cuando en realidad está conteniendo tensiones que ya no pueden comprimirse más. El estallido no es un evento único, es la suma de décadas. Y cuando finalmente se abre esa puerta simbólica de Cantora, lo que sale no es solo una revelación sobre objetos o herencias, es la evidencia de que las historias familiares, cuando se vuelven demasiado públicas, pierden su capacidad de ser simples. Todo se vuelve interpretación. Todo se vuelve disputa de narrativas. Y el público, que durante años solo vio el mito, empieza a enfrentarse a algo más incómodo: la humanidad detrás del mito. Una humanidad contradictoria, imperfecta, marcada por decisiones difíciles, por silencios protectores y por heridas que nunca encontraron un lenguaje adecuado para expresarse. Y quizás esa sea la verdadera lección de esta historia: que detrás de cada figura icónica no solo hay admiración, también hay estructuras emocionales complejas, y que a veces la mayor tragedia no es lo que se pierde,
sino todo lo que nunca logró decirse a tiempo. Porque cuando hablamos de Isabel Pantoja, no hablamos solo de una voz icónica de la copla. Hablamos de un universo entero construido entre la devoción del público y las sombras que esa devoción no siempre quiso mirar. Durante años, su imagen pública fue la de una mujer casi simbólica, la viuda eterna, la figura que España convirtió en emblema emocional, la artista que parecía sostenerse sobre una mezcla de dolor, elegancia y resistencia. Pero detrás de esa construcción mediática había otra realidad menos cómoda, más compleja, donde las decisiones personales comenzaron a mezclarse con presiones económicas, dinámicas familiares intensas y una maquinaria de expectativas que no dejaba espacio para el descanso. El punto de inflexión no llegó de golpe, se fue formando lentamente, como una acumulación de tensiones invisibles. Deudas que crecían en silencio, acuerdos que se firmaban sin demasiada claridad emocional, compromisos que no solo afectaban a una carrera, sino a toda una estructura familiar que dependía de ella. Y en ese contexto, la famosa finca familiar dejó de ser un símbolo de estabilidad para convertirse en el epicentro de todas las tensiones. Lo que desde fuera parecía una propiedad, desde dentro funcionaba como un sistema. Un lugar donde cada decisión tenía consecuencias emocionales, económicas y afectivas al mismo tiempo. Y en el centro de ese sistema, el nombre de Isabel no era solo el de una artista, era el eje alrededor del cual giraba todo lo demás. El llamado caso Malaya no hizo más que amplificar una herida que ya existía. Marbella dejó de ser solo un escenario turístico para convertirse en el telón de fondo de una trama donde el poder político, el dinero y las relaciones personales se entrelazaron de forma irreversible. Cuando la justicia entró en escena, la narrativa pública cambió para siempre. En 2013, la condena por blanqueo de capitales y la multa millonaria no solo afectaron a la figura pública, sino que alteraron la percepción colectiva de una artista que hasta entonces había sido protegida por la admiración popular. Pero el golpe más duro no fue únicamente judicial, fue simbólico. Ver a una figura tan asociada a la cultura popular cruzar las puertas de prisión en 2014 fue, para muchos, el momento en que la distancia entre mito y realidad desapareció por completo. La imagen de la artista entrando en el centro penitenciario de Alcalá de Guadaíra no solo marcó un antes y un después en su vida, sino también en la forma en que España entendía la fragilidad de sus propias leyendas. Sin embargo, el verdadero conflicto no se limitaba a tribunales ni titulares. Dentro del núcleo familiar, las tensiones comenzaron a adquirir otra dimensión. El nombre de Kiko Rivera empezó a aparecer no como el de un simple heredero artístico, sino como el de alguien atrapado en una red emocional y financiera mucho más compleja de lo que el público podía imaginar. Lo que para el exterior era una herencia privilegiada, para él comenzó a sentirse como una estructura pesada, difícil de sostener.